Hola, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Qué bueno poder encontrarnos en este espacio. Sí, aprendiendo a comunicarnos en este espacio para no superponernos en este nuevo clima de época que nos toca vivir. Bueno, y encontrándonos así, de manera virtual. Y encontrándonos para, bueno, para darle la bienvenida a los estudiantes y a las estudiantes en la materia campo de la práctica de segundo año. Y bueno, junto con los otros profesores, como son Chacho y Raúl, y junto con las profesoras, con Miriam, con Mariana, y bueno, y con vos, Graciela, para que nos cuentes, bueno, hacer un pequeño raconto de cómo fue Campo Uno, ¿no? ¡Wow! Campo uno. De repente me aparece así como una idea de un proceso y de un trayecto largo, y luego digo, ya pasó, y ya están en segundo año. Con lo cual, con muchos de esos estudiantes que hoy están en segundo año, ya nos conocemos, y con otros tantos no. Pero bueno, el programa de Campo uno es el mismo para todas las comisiones, Claro, más eso, allá. eso es lo que justamente te quería decir, ¿no? Como que, bueno, hay un hilo conductor y muchas cuestiones en común en relación a Campo Uno, más allá de haberla cursado con un profesor o una profesora. Así es. Como en la vida, los profesores somos diferentes, tenemos personalidades diferentes, de repente le damos como improntas diferentes a las cursadas, pero lo que nos sustenta y lo que tenemos en común es el programa de la materia, ¿sí? Y ese programa es afín a todas las comisiones. Graciela, y bueno, y para seguir así como recordando y retomando primer año el campo de la práctica, ¿cómo empezaron el año pasado, campo de la práctica? Wow, qué suspenso. ¿Cómo empezamos? Eh, para muchos de los estudiantes, creo que tendría alguna similitud con la pandemia, por la incertidumbre, por la sorpresa, por lo inesperado, eh, porque de pronto, el primer día, les contamos que nuestras salidas a territorio o a los espacios educativos no iba a ser a escuelas. Bueno, me imagino que ahí habrá sido como un momento de asombro y de inquietudes, ¿no? Y casi también como de caos a veces, ¿no? Eh, claro, para muchos en ese momento aparece como una gran desilusión, ¿no? ¿A qué vine a este profesorado? Si yo vine para estudiar, para ser docente y no me van a llevar a las escuelas. Quiero Pero estar con los de- y me dicen que vamos a ir a otros lugares, perdón, ¿no? sí, ¿y después qué pasó? Después de ese asombro, de esa incertidumbre. Bueno, ese proceso lleva un tiempo donde nosotros les contamos que, y los invitamos a, a pensarlo, a imaginarlo como un viaje pedagógico, y como en cualquier viaje uno empieza como a proyectarse en el más allá, empieza, cuando uno va a armar un viaje, dice a dónde quiero ir, por dónde me gustaría pasar, qué lugares voy a ver, bueno, todo eso, llevarlo a la propia historia, a pensarse, a pensarse cada uno como sujeto de aprendizaje, porque eso sí, tenemos todos en común. Todos fuimos estudiantes en algún momento, desde la escolaridad,
¿sí? Cuando lo educativo está anudado a lo escolar. Pero por otro lado, también los invitamos a pensar y a empezar a trabajar fuertemente con el concepto de lo educativo, ¿sí? Y poder llevarlos a que cada uno de los estudiantes hiciera un recorrido en el tiempo y se encontrara con algunos otros que no fueron los maestros de las aulas, con quienes aprendieron algo. Y entonces se fueron encontrando con sus abuelos, con sus tíos, con un vecino, con el barrio, con el club, con distintas partes de la casa. Y cruzando esta vivencia, esta experiencia con el marco teórico, fueron apareciendo conceptos tales como que hay aprendizajes que son en sentidos restringidos, como los escolares, ¿sí? Y otros aprendizajes que tienen más que ver con el sentido amplio, ¿no? Con otros referentes, con múltiples espacios. ¿Se entiende? Y Graciela, y después, bueno, este recorrido, que por lo que entiendo es muy profundo el que pudieron hacer, después pudo salir de esta profundidad personal para poder hacer un recorrido en las organizaciones, en lo social. ¿Cómo fue ese momento? Un trabajo que sí, por supuesto, se trascendió lo subjetivo, ¿sí? Pensamos lo subjetivo desde ese horizonte formativo, ¿no? Desde pensarse cada uno como futuro docente, desde el pensarse cada uno en ese proceso de transformación, ¿sí? Porque nosotros decimos que las prácticas son prácticas transformadoras, y mientras que van transitando la práctica, también van transitando un proceso propio de transformación. Disculpen. Y Entonces, Graciela, y bueno, y todo este recorrido después, vuelvo a decirte, pudo trascender y empezaron a realizar salidas, a tener una continuidad en estos espacios. sí, primero estuvimos trabajando desde el marco teórico, ¿sí? Uno de los autores que nos hizo de soporte y donde anclamos fue Jorge Huergo, que tiene mucho que ver con el diseño de estas prácticas, ¿sí? Fue uno de los precursores y protagonistas, y por eso vamos hacia él para que nos nutra, ¿sí? Y ahí empezamos a poder ver que de la historia propia y de la vivida, esas prácticas, la mayoría de las prácticas que habían transitado tenían que ver con prácticas de índole hegemónicas, ¿sí? Esas disciplinares, graduadas, pasivas, con cuerpos condicionados, bueno, todo lo que se fue traccionando de lo que eran esas prácticas, para luego ir hacia otras prácticas y otras propuestas que tienen que ver con las contrahegemónicas, donde trajimos a la pedagoga Buenfil Burgos, ¿sí? Quien habla de este aprendizaje en sentido amplio. Y aparecieron conceptos más fuertes en ese primer momento, como son los de hegemonía, contrahegemonía, representaciones hegemónicas, representaciones contrahegemónicas, interpelación, identificación, ¿sí? Y cuando algo de eso estaba trabajado, pero por ahí estaba en el plano de lo teórico, ¿no? Salimos al territorio. Y fuimos... Eso ¿sí? te iba a preguntar, ¿a dónde fueron? ¿Qué recorridos hicieron? Los recorridos como que no fueron cuantitativamente muchos, pero cualitativamente ricos, ¿no? Por ejemplo, muchas comisiones
tuvimos la posibilidad de hacer una participación en una biblioteca popular que está frente al instituto, y que las profesoras de prácticas del lenguaje nos invitaron a compartir un taller literario. ¿Y para qué nos sirven estas salidas, no? Con alguna otra comisión fuimos a otro lugar que se llama La Cachirula, ¿sí? Donde hay también talleres de literatura, donde hay otras propuestas comunitarias, donde concurren sujetos, ciudadanos, ¿sí? De todas las edades, en ambos espacios, ¿sí? Y está abierto a la comunidad. Seguramente en estos recorridos, bueno, obviamente que iban retomando el marco conceptual y los conceptos que ustedes ya habían trabajado o continuaban trabajando en las clases, ¿no? Lo que tuvimos la posibilidad fue de vivenciar esas experiencias desde una de las herramientas que pusimos a rodar, una de las herramientas de la práctica, que es la observación participativa, ¿no? Y luego de transitar esa experiencia, volvimos al grupo, a la clase, para reflexionar, para repensar, para resignificar y para hacer esto que vos me preguntabas, ¿no? Poder hacer el análisis y decir, ¿qué de eso que hablábamos en la teoría aparecía ahí en la práctica? Y viceversa, que de la práctica se puede teorizar. Y entonces llegábamos a la conclusión de que practicábamos la teoría y teorizábamos la práctica. Para eso nos sirvieron las salidas a las organizaciones. Y Graciela, también, bueno, tengo o conozco, ¿no? Bueno, también el recorrido. Y bueno, el año pasado estuvo de nuevo la oportunidad de poder hacer el viaje a Rosario, de hacer el recorrido en el tríptico de la infancia. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes, para los profesores, las profesoras y para los estudiantes? A mí me sale una sola palabra, maravillosa. Pero antes de eso, contarte que en esas salidas a las organizaciones sociales, lo que pudimos analizar y ver fue con quiénes trabajan, cómo trabajan, por qué trabajan de esa manera, y ahí lo cruzamos con el marco teórico de la educación popular, ¿sí? Donde fuertemente se habla de la participación activa, del protagonismo, de las situaciones dialógicas, de un pensamiento crítico y liberador, ¿no? Y hicimos, a ver, la comparación entre lo que eran esas prácticas tradicionales, desde Freire, ¿no? Las prácticas bancarias, y estas otras prácticas más enlazadas hacia una práctica liberadora, ¿no? Y entonces algo en común aparece con eso que vos traés y que es la salida a Rosario, ¿no? Porque en esas organizaciones y en esos espacios comunitarios se trabajaba con todos, desde los derechos, ¿sí? Desde una posibilidad de participación igualitaria. Y cuando nosotros pensamos en Rosario, pensamos en el otro gran bloque de trabajo que es Ciudad Educadora. Y en eso, bueno, también, bueno, muy interesante también el recorrido por las organizaciones comunitarias y bueno, todas las organizaciones sociales y todo el marco conceptual que pudieron trabajar. Y ahí vos me estás diciendo que Rosario tuvo como eje Ciudad Educadora. ¿Y sobre qué trabajaron cuando pensaron o se propusieron trabajar sobre Ciudad Educadora? Y cuando trabajamos sobre Ciudad Educadora pensamos en
en que el territorio lo íbamos a pensar pedagógicamente, o sea, desde la pedagogía urbana. ¿Mm? Y donde aparecen estos conceptos de ciudadanía, ciudadano, lo político, la política, las políticas públicas, la escuela como educadora, ¿sí? Y yo decía que algo de lo que veníamos trabajando, así como hilo conductor, cuando vos tomabas estas palabras, ¿no? Fue armándose, ¿no? Circularmente, cómo esos conceptos volvieron a aflorar desde el primer módulo, que era aprendizaje en sentido restringido y amplio, a las organizaciones y la educación popular, y bueno, llegamos a la ciudad educadora, donde es una ciudad que está pensada para todos, donde nosotros lo que tomamos de esta ciudad educadora específicamente fue el tríptico de la infancia, ¿no? El tríptico de la infancia, que bueno, los estudiantes lo saben perfectamente a todo esto, ¿sí? Tiene estos 3 grandes espacios donde aparecen los cruces de lenguajes, ¿sí? Y donde es imposible no poner el cuerpo en movimiento. Y donde nosotros ahí tomamos algo que dice quien ideó ese tríptico de la infancia, que fue Chiqui González, y ella dice, vamos a trabajar para desarmar eso que por un lado, no lo dice así, está el juego y por otro lado el aprendizaje, sino que vamos a pensar que el juego es el verbo para el aprendizaje. Y nosotros adherimos ideológicamente a estos decires de Chiqui, y por eso creemos que es una experiencia imperdible, transformadora, y en palabras de los estudiantes y en palabras nuestras decimos que hay un antes y un después de Rosario, porque al sumergirse en esos espacios que nos provocan a través de sus dispositivos y nos convocan, es donde aparece materializado eso que venimos diciendo y tratando de tejer y de armar durante toda la cursada de primer año, ¿no? Que hay otros espacios, que hay otras formas de enseñar, que hay otras formas de aprender, que es importante trabajar entre todos y con todos, por eso aparecen estos cruces de lenguaje, desde la tecnología, desde las artes, desde las ciencias, ¿sí? Y bueno, puedo seguir hablando un montón si me dejas. Entonces, bueno, ya estamos en campo 2 y venimos con una construcción, por lo que, bueno, estamos recordando y haciendo también este raconto con todo un recorrido muy importante como para empezar campo 2 y empezar a pensar en las instituciones educativas. ¿No, Graciela? ¿Qué te parece? Nosotros, dentro de las herramientas de la práctica que yo nombré, apareció la observación participante y el registro, ¿no? También las entrevistas que utilizaron cuando fuimos a las organizaciones. Y acá lo sorprendente en el tríptico de la infancia era que no necesitaban hacer entrevistas, sino que el espacio los convocaba. Y entonces nosotros decimos que hay un cambio en la mirada también, ¿no? Y la idea es llegar a este segundo año con todas estas inquietudes, con todo esto que revisamos, que resignificamos, que pensamos como futuros docentes, ¿sí? Como para lo que se están formando, para ser docentes, trabajadores de la cultura, pedagogos,
y ir llegando pensando que la escuela y que las prácticas educativas son prácticas sociales y que la escuela también es un espacio político, social, cultural, donde, donde van a trabajar también, ¿sí? Entonces, bueno, llegamos en un momento, si bien, bueno, muy particular que estamos atravesando, pero bueno, con muchas posibilidades y con muchas ganas de empezar Campo 2. Y bueno, y también contando como fue primero, que hubo un grupo de profesores, un equipo de trabajo, que acá en Campo 2 va a ser de la misma manera y que tanto los profesores y las profesoras los están esperando, quieren recibirlos y quieren también realizar este recorrido y bueno, y poder ir a armar muchas otras posibilidades y muchos otros conocimientos, como fue también en Campo 1, ¿no, Graciela? Y yo digo, a ver, así como muy coloquialmente, estamos como a punto caramelo para arrancar con el primer texto o la primera propuesta que hacemos en Campo 2, que decimos releer la escuela y reescribirla. Bueno, así queda, abierto, ¿no? Para empezar a transitar Campo 2. Bueno, la verdad que, bueno, un cierre muy espectacular y, bueno, y representativo de Campo 2. Así que, bueno, les dejamos un abrazo, un saludo, que los estamos esperando desde la virtualidad y que también seguramente, si se da la presencialidad, también los y las estamos esperando. Seguramente será así. Y si nos ven a nosotros trabajando de esta manera, es porque es posible. Así que los esperamos, crean que es así, y uno va ayornándose a lo que les toca en cada uno de los tiempos. Esto es lo que nos toca en este momento. Y ojalá nos encontremos en la presencialidad, pero si no, sepan que de esta manera lo vamos a hacer posible entre todos. Bueno, un Chao. beso muy grande, chao, chao a todos y a todas.